Lecturas del día, reflexión y oración de sanación. Jueves, 3 de abril del 2025. Lectura del libro del Éxodo, 32, del 7 al 14. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés, anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios y le han dicho, este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios, los sacó con malas intenciones, para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Salmo 105. Respondemos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro. Adoraron un ídolo de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos. Pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él, para apartar su cólera del exterminio. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 5, del 31 al 47. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor, otro es el que da testimonio de mí y yo bien sé que ese testimonio que da de mí, es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes, que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre, ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero, si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura del día de hoy, vamos a encontrar uno de los riesgos que podemos tener nosotros cuando no tenemos paciencia, cuando no sabemos esperar, cuando no dejamos que la palabra de Dios anide en nuestro corazón. Uno de ellos
es pervertirse, la dureza de corazón, la dureza de cabeza, la dureza de cerviz, dice la palabra de Dios, y alejarse del camino que Dios nos había puesto, el camino que Dios nos había indicado. Porque en la primera lectura, el pueblo de Israel se cansa de esperar. Hay circunstancias en las que nosotros vivimos, en las que nos llega la impaciencia, la intranquilidad, bien sea una circunstancia económica, un problema de salud, cualquiera que sea el problema que estemos viviendo, el Señor nos invita a tener paciencia y junto con la paciencia tener fe. Una persona que tiene fe sabe esperar, sabe confiar en Dios, sabe que Dios no lo va a desamparar. Pero si nos llenamos de impaciencia como lo hizo el pueblo de Israel, esperando a Moisés, llegaron a creer que Moisés había muerto porque se había demorado mucho tiempo en bajar las leyes, los mandamientos de Dios. Entonces se crearon sus propios dioses, crearon su propio Dios. Entonces la fe se apaga y a veces se nos olvida que la fe es certeza de lo que no vemos. Es decir, que la fe no depende de los sentidos. La fe no puede depender de nuestros sentidos, de nuestro tacto, de nuestro olfato, de lo que vemos, de lo que oímos. Entonces, el hombre siempre ha tenido esa tentación de guiarse por los sentidos. Para percibir a Dios, nosotros debemos dejar de lado los sentidos. Para poder percibir a Dios es necesario nosotros abrir el corazón al Señor. Porque en Juan 20:29 dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, el Señor nos está invitando y nos está indicando un camino que no podemos andar con los sentidos, sino con la fe. Porque la impaciencia, como les dije, nos invita a errar. Cuando no tenemos fe nos equivocamos y empezamos a tener idolatrías en nuestra vida. Empezamos a poner en el lugar de Dios otras cosas en lugar de poner a Dios. Tenemos que aprender que la fe no depende de lo que nosotros percibimos con los sentidos, sino en la confianza que nosotros tenemos en Dios y en sus promesas. ¿Tú tienes confianza en Dios? ¿Tienes confianza en las promesas que Dios te está dando? Tenemos antecedentes de Dios y tenemos que aprender a ver a Dios en las cosas sencillas. Hay aspectos de nuestra vida donde Dios siempre ha actuado en cosas sencillas. Recuerden que el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y vivir sin fe es como si fuéramos ciegos. Nosotros podríamos tener a Dios al lado y no lo vamos a reconocer. No lo vamos a reconocer porque en nuestro corazón no tenemos albergada la palabra de Dios. Por eso, muchos fariseos y muchos judíos no reconocían a Jesús. No lo reconocían. Porque para reconocer a Jesús hay que ser sencillos. Hay que ser humildes. Hay que tener un corazón abierto y dispuesto a escucharlo. No lo escuchaban, no lo podían entender. Y como no guardaban la palabra de Dios en su corazón, no lo podían identificar. Hoy día nosotros tenemos muchos ídolos, al igual que el Antiguo Testamento. Tenemos que los cuarzos, que los gatos que mueven la pata, que la sábila detrás de la puerta, que la herradura, la moneda china atada a un hilo, el elefante con la trompa arriba, el dólar en la billetera. Muchas supersticiones. Tenemos muchas ataduras y Dios nos está invitando a romper con esas ataduras, porque todas estas cosas donde nosotros ponemos la confianza está usurpando el puesto de Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dios debe ser el centro y nosotros tenemos que romper con todas esas conductas que nos alejan de Dios, todas esas creencias falsas que no nos ayudan a acercarnos a Dios y mucho menos nos ayuda a creer en Él. Cuando nosotros manejamos este tipo de elementos,
es una clara radiografía de que no tenemos fe. Es evidencia de que no tenemos fe en Dios. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Y una clave para nosotros encontrarnos con Dios o para obtener lo que anhelamos o lo que deseamos, la vamos a encontrar en Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, lo demás, todo lo que deseamos, lo que anhelamos, Dios lo va a ir poniendo en el camino. Pero tenemos que, primero que todo, aprender a tener fe, aprender a confiar en Dios. El problema aquí es que no confiamos. No guardamos su palabra en nuestro corazón. Un cristiano, una persona de fe, un católico de verdad, no debe tener ningún tipo de elementos para la suerte. Porque Dios es el que te guía. Dios es el que te trae el bienestar. Dios es el que te da la salud. Dios es el que te respalda, el que te acompaña, el que no te desampara. Si tú tienes a Dios en tu corazón, no puedes tener ni puedes estar conviviendo con ninguno de este tipo de artilugios o artículos que te desvían de la fe verdadera y que te llevan a errar, como lo dice la primera lectura. En cuanto al Evangelio, el pasaje de Juan es una enseñanza profunda de Jesús sobre su testimonio y la incredulidad de los judíos. La verdadera fuente de vida es Jesús, y no podemos nosotros alejarnos de la fuente porque nos morimos. Si nosotros no estamos unidos a Jesús, unidos a Dios, nuestra fe se ahoga, nuestra fe se acaba y terminamos perdidos, terminamos desorientados. Por eso, un primer elemento a resaltar del Evangelio es el testimonio de Jesús. Jesús deja claro que su testimonio no se apoya en sí mismo, sino en el Padre. Menciona a Juan el Bautista como alguien que dio testimonio de él, pero su verdadera autoridad viene de Dios. Aquí vemos que nuestra fe no debe depender solo de signos o de personas externas o de cosas, sino del reconocimiento de Dios en nuestra vida, lo que les he venido diciendo. Reconocer a Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo reconocemos nosotros a Dios en nuestra vida? En las cosas sencillas. En las cosas sencillas. Dios se manifestaba y se sigue manifestando de forma sencilla y delicada en nuestra vida. Pero esa percepción y esa capacidad de percibir a Dios nos las va a dar la oración y nos las va a dar un corazón humilde, un corazón sencillo. Una pregunta para meditar sobre este primer punto. ¿Sobre qué baso mi fe? ¿Busco signos o confío en la palabra de Dios? A veces Dios nos da fortaleza por medio de su palabra, pero somos tan duros de corazón y de dura cerviz que no creemos y decimos eso es casualidad y no es Dios. Dios te puede hablar por medio de una persona, por medio de una publicidad, por medio de cualquier cosa. Se puede valer Dios para decirte ánimo, no estés triste, levántate, sigue adelante. Y un segundo aspecto a resaltar es la falta de amor y de fe. Jesús reprocha a los líderes judíos porque no han reconocido la voz de Dios ni han reconocido en las Escrituras que habla de Él. Dice algo fuerte, no tienen el amor de Dios en ustedes. ¿Tienes tú el amor de Dios en tu corazón? A veces las personas pueden saber mucho de la Biblia intelectualmente, pero si no tienen amor, no han conocido a Dios. Su conocimiento es vacío. Hay un texto bíblico muy bonito, no recuerdo dónde está, si está en Efesios. Dice que si nosotros no tenemos amor, nada somos. Nada somos. Entonces recordemos que el amor es Dios. Y por eso tenemos que pedirle a Dios de que nos regale su amor, que nos enseñe a amar, porque venimos de familias que nos han hecho mucho daño. Nuestra forma de relacionarnos con nuestros padres, con nuestros familiares, nos han hecho daño y tenemos
una percepción dañada del amor. Por eso tenemos que decirle al Señor que nos dé su amor para mejorar nuestro amor, para poder brindar amor. Nadie da de lo que no ha recibido. Por eso si nosotros recibimos y reconocemos el amor en la palabra de Dios, el Señor cambia nuestra mente, el Señor cambia nuestro sentir, nuestro corazón, y vamos a empezar a dar frutos y frutos buenos, agradables al Señor. Vamos a empezar a brindar amor. ¿Mi relación con Dios es solo intelectual o realmente me dejo usar por el amor que transforma la vida? Reflexiona. Y un tercer y último punto es Moisés como testigo. Jesús menciona a Moisés, en quien los judíos confiaban, pero les dice que si realmente creyeran en Moisés, también creerían en él, porque Moisés escribió sobre Jesús. Esto nos recuerda que toda la escritura apunta a Cristo y que nuestra fe no debe quedarse en la lectura, sino llevarnos a un encuentro con Él. No puede quedarse en un tema mental, sino llevarlo al corazón y ponerlo en la práctica. Leo la palabra de Dios con el corazón abierto para encontrarme con Él y para que Él transforme mi vida. O la leo y cuando la leo medito en la vida del otro, del vecino. Esto le cae al vecino. Esto facilito le cae a la amiga mía que es chismosa. Y no vemos la viga que hay en nuestro ojo, pero sí vemos la paja que hay en el ojo ajeno. Recuerda que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de cambio. Es un tiempo de transformación, es un tiempo para mirar hacia adentro. Reflexionemos hacia nosotros mismos sobre nuestras conductas, sobre nuestra forma de pensar. No justifiques tu pecado, no justifiques tu egoísmo, no justifiques tu falta de perdón. Si tú quieres que Dios habite en ti, tienes que empezar a cambiar, tienes que empezar a ceder. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí, dice en el texto de Filipenses. Hoy te invito entonces en este primer momento a que hagamos oración. Te invito a que cierres los ojos y pidamos al Señor que sane nuestra vida, que sane nuestro corazón. Deja que Dios se manifieste en tu ser, deja que Dios se manifieste en tu corazón. Deja que Dios se manifieste en aquellas realidades de las cuales has hecho silencio y aún hay oscuridad. Señor Jesús, hoy me presento ante ti con un corazón humilde, con un corazón herido, pero también con un corazón necesitado de tu amor. Tú que sanaste a los enfermos de la vista, a los ciegos, y restauraste los corazones rotos, hoy te pido que pongas tu mano poderosa sobre mí y sobre aquellos que necesitan de tu sanación. Sana, Señor, las heridas de mi cuerpo. Sana, Señor, las heridas de mi alma, las heridas en mi espíritu. Lávame de todo dolor, de todo sufrimiento y de toda angustia. Que tu paz, Señor, inunde mi ser y que tu luz ilumine cada rincón de mi vida. Si en mi corazón hay miedo, reemplázalo con confianza. Si hay tristeza, llénalo con tu santo gozo. Si hay desesperanza, dame la certeza de que estás obrando en mí. Señor Jesús, te entrego mis cargas, te entrego mis preocupaciones, te entrego mis aflicciones, te entrego mis dificultades. Haz en mí tu obra perfecta y enséñame a descansar en tu amor. Que cada latido de mi corazón sea un canto de gratitud por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sé que estás conmigo, que me sonríes y que tu sanación ya está en camino. En tu nombre, Jesús, yo confío en todo momento. Dame la paciencia, la calma para saber esperar en el momento de adversidad. Ayúdame a tener fe y a tener confianza en ti. A prestar atención a tu palabra y no a las palabras del mundo, que debilitan mi fe, que destruyen mi fe. Hoy afianzo mi fe a ti, Señor, afianzo mi fe a tu palabra. Me acojo a ti
bajo tus alas, Señor Jesús, donde encuentro protección, donde encuentro refugio, donde encuentro paz, donde encuentro esperanza. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te quiero invitar a que te suscribas al canal si no lo has hecho, activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que tengamos un contenido nuevo. No solamente hacemos la reflexión del Evangelio, sino también hacemos y meditamos sobre la vida de los santos y hacemos reflexiones también sobre los salmos. También hacemos oración de sanación. Te invito a que compartas la palabra de Dios para que así puedas llevar luz a aquellos que viven en oscuridad. Que Dios te bendiga.